¿Qué está pasando con la economía argentina? ¿Por qué pedimos préstamos al FMI? ¿Por qué sube el dólar? ¿Cómo afecta el contexto internacional? ¿Hacia dónde vamos? Para entender la situación económica actual, vamos a hacer un breve repaso. Desde que Argentina declaró que no podía pagar la deuda en 2001, entramos en una profunda recesión económica. Con Néstor Kirchner en el poder, se aplicaron medidas económicas para fomentar el consumo con el objetivo de salir de la recesión, cosa que se logró. Pero, al extender esas medidas por mucho tiempo, se llegaron a niveles de gasto públicos muy elevados, financiados en gran parte con la emisión de moneda, acarreando problemas muy graves como el aumento de la inflación. Tras las elecciones de 2015 y la llegada de Cambiemos al poder, el gobierno tomó varias medidas que vamos a ir explicando, pero a grandes rasgos podemos decir que hay dos objetivos centrales. 1. Controlar la inflación. 2. Reducir el gasto público. La inflación, como bien sabemos, es el aumento sostenido y generalizado de los precios, y hablaremos de ella a lo largo del video. Vamos a analizar ahora el gasto público. El gasto público es el dinero que el Estado invierte en diversos sectores de la sociedad. Pero, ¿de dónde obtiene el Estado ese dinero? Por un lado, de la recaudación de impuestos a los ciudadanos, de los bienes y servicios que se exportan, etc. Por otro lado, un país también puede adquirir dinero prestado, pero esto lo analizaremos más adelante. Vamos a utilizar a Juan para ejemplificar qué es lo que es el gasto público. El gasto público para un Estado sería lo que Juan debe gastar todos los días para poder vivir tranquilamente. Juan debe alimentar a su familia, tiene que comprar los útiles escolares para sus hijos, pagar una obra social para que puedan gozar de salud, gastar en transporte público para poder ir al trabajo y eventualmente tener también algo de dinero para poder irse de vacaciones con la familia. Juan sabe que su ingreso mensual le permite afrontar todos estos gastos sin inconvenientes. El problema nace cuando Juan comienza a gastar más de lo que puede llegar a pagar. Utiliza tarjetas de crédito para comprar el último celular a sus hijos y pagar las vacaciones al exterior. No es consciente además del gasto que produce al tener todos los electrodomésticos encendidos a la vez. Todas las habitaciones de su casa tienen las luces prendidas sin que haya alguien allí. Pensemos, si esto perdura en el tiempo, Juan tendrá problemas económicos muy graves. De la misma manera ocurre en el Estado. Entonces, la solución pasaría por disminuir ese gasto. Hay diversas formas de bajarlo. El gobierno del presidente Macri decidió hacerlo de forma progresiva, que es lo que se denominó como gradualismo. ¿Te acuerdas que dijimos que el Estado puede pedir dinero prestado? Bueno, el gobierno decidió en gran parte financiar ese gradualismo con la emisión de deuda pública en los mercados, tanto nacionales como internacionales, prometiendo que devolverá ese dinero en un plazo acordado y con intereses. Te preguntarás ahora, ¿qué son los mercados internacionales? Bueno, son empresas, bancos, inversores que prestan dinero a Argentina a cambio de que ésta le devuelva con intereses en un determinado tiempo. Dichos intereses se determinan según el riesgo país, que es simplemente una calificación que los mercados suelen hacer a los estados. Mientras más confianza haya, a menos intereses se presta. Mientras menor confianza hay, a mayores intereses se presta. Entonces, volviendo al caso de Juan, vamos a suponer que éste, para enfrentar sus problemas económicos, pide dinero. Decide pedirle a sus familiares que viven en diferentes partes del mundo. Estos, al desconfiar de la situación de Juan, dudan en otorgar el préstamo. O si lo hicieran, sería una tasa de interés muy alta, porque simplemente el riesgo de perder su dinero es muy elevado. A todo esto, ¿qué papel juega el Banco Central? Esta es una institución encargada de regular el sistema económico del país. Es como el padre de todos los bancos de un estado. Se encarga, por ejemplo, de regular el funcionamiento del sistema financiero, de administrar la cantidad de dinero en circulación y de establecer medidas para enderezar la economía, etc. Con el cambio de gobierno, el Banco Central empezó a usar una herramienta que seguramente la escuchaste en estos días, las LEBAC. Es muy importante que entendamos esto. ¿Qué son las LEBAC? Son títulos que vende el Banco Central con el objetivo de reducir el dinero que hay en circulación en la economía. Son una especie de pagaré que pueden comprarse en pesos. Veamos un ejemplo. Juan, en su afán de incitar a su familia a que gaste menos, inventa unos papelitos denominados pagaré y se lo ofrece a sus hijos.
Dicho papelito podía ser adquirido por Camila, Álvaro y Matías a un precio de 10 pesos. Y en un periodo determinado de tiempo ellos podrían canjear los papelitos a su padre, pero ahora tendrían un valor más alto, 14 pesos. La idea de las LEBAC es que el inversor las compre y reciba una retribución o ganancia, y esta está determinada por la tasa de interés que ofrece Argentina. A mayo de 2018 esta está en un 40%. Ahora bien, así como Argentina emite LEBAC, otros países también lo hacen, y es aquí donde los instrumentos de países como Estados Unidos pueden jugar en contra. Estados Unidos, por ejemplo, emite bonos del tesoro que pagan un interés bajo por lo general, como de un 5 o 6%. Entonces, ¿por qué incluso al ofrecer una tasa de interés baja son más atractivas que las LEBAC argentinas? Porque Estados Unidos genera más confianza al inversor, es más estable, no hay inflación y te pagan en dólares, obviamente. Esto hace que los extranjeros retiren lo que estaban invirtiendo en Argentina y lo coloquen allá. Argentina, ante eso, ¿qué hizo? Exacto, subió la tasa de interés de las LEBAC para hacerlas más atractivas. El martes fue un día importante porque se vencían casi la mitad de LEBAC emitida por un valor de 617 mil millones de pesos. A este día lo llamaremos Super Martes. ¿Qué quiere decir que se vencían? Los inversores tenían que elegir, seguir teniendo LEBAC o cobrarlas. Si los inversores decidían no seguir invirtiendo en LEBAC, el banco tendría que haber pagado ese dinero, lo que hubiera dejado a Argentina prácticamente sin reservas. Sin embargo, el Banco Central logró renovar el 100% de esas LEBAC, es decir, logró que los inversores no retiren el dinero y que lo sigan manteniendo, a cambio obviamente de aumentar un poco la tasa de interés. Es más, no solo se renovaron esos títulos, sino que incluso se ofrecieron al mercado 5.000 millones de pesos más. Es importantísimo tener en cuenta esto, porque nos servirá para entender el tema dólar. ¿Por qué el dólar? Porque no solo es la moneda oficial que manejan los Estados Unidos, sino que también es la divisa que el mercado internacional utiliza para sus transacciones. Argentina y sus empresas no han sido la excepción, de allí la importancia en nuestra economía. Pero, ¿por qué sube y baja? Lo que ocurre realmente es una baja de la moneda local frente al dólar, es decir, el dólar no sube, es el peso lo que tiende a bajar, o sea, ahora se necesitan más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Los factores que determinan la suba y baja del precio del dólar son dos, la oferta y la demanda. Es decir, las operaciones que a diario se realizan para vender y comprar dólares son las variables que marcan la pauta del precio. Pero tranquilo, es fácil de entender. La cosa funciona así. Si hay muchos dólares en el mercado, el precio tiende a bajar. Pero si hay pocos dólares en el mercado, su precio sube, porque es más apetecido. Ahora bien, ¿por qué ha subido el precio del dólar desde fines de abril de 2018 hasta llegar a 25 pesos en mayo? ¿Te acuerdas de lo que explicamos de las LEBAC y la Fed? Bueno, tiene que ver, porque muchos inversores hacen lo que se conoce como carry trade. Esta es una estrategia utilizada en el mercado de compra-venta de divisas por la que un inversor vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja, dólares, y compra otra diferente con una tasa de interés más alta, pesos. Cuando la Fed subió sus tasas de interés, los inversores vieron que les convenía vender los pesos de las LEBAC para comprar dólares y así comprar los bonos del Tesoro estadounidense. Esto fue la corrida cambiaria de las últimas semanas. ¿Qué produjo la corrida cambiaria? Por un lado, oferta y abundancia de pesos, que se traduce en una depreciación de la moneda. Lógico, porque los inversores se deshacen de los pesos para comprar dólares. Lo que es abundante es barato. Por otro lado, demanda y escasez de dólares, que aumentó su precio respecto al peso, llegando a 25. Lógico, porque los inversores adquieren dólares en Argentina para comprar los bonos en Estados Unidos, y por ende los dólares del Estado empiezan a escasear. Lo que es escaso es caro. Esto fue lo que provocó el aumento del dólar. Ahora bien, ¿cómo se logró que el dólar alcance un máximo de 25 y ya no suba más? ¿Recuerdas el supermartes? Bueno, en parte la solución estuvo allí. El Banco Central, al lograr que los inversores renueven sus LEBAC en pesos, consiguió que estos no migraran al dólar, evitando que el precio de este siga subiendo. Es más, al demostrar que incluso puede seguir ofreciendo LEBAC, dio una señal de seguridad que medianamente calmó la corrida cambiaria. Ahora te preguntarás, ¿por qué recurrimos al FMI?
El FMI es un organismo internacional que tiene como fin asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional. Formado por 189 países, su principal fuente de recursos financieros proviene de las cuotas que estos aportan por su membresía. Existen varios tipos de ayuda que otorga el fondo a los países. Uno de ellos es el stand-by, que es el que Argentina solicita. Es uno de los más accesibles, pero viene con más controles y condiciones. El crédito funciona como un seguro contra la necesidad de financiamientos muy grande. ¿Por qué Argentina acude al FMI? Simplemente para tener un colchón o respaldo en dólares. Argentina puede o no usar ese dinero, pero lo tendrá en sus manos. Volviendo al ejemplo de Juan, viendo que sus familiares le prestaban pero a tasas de interés muy altas, recurre al centro vecinal de su barrio. Este es una especie de club donde todos los vecinos hacen un aporte voluntario. En caso de crisis de algún vecino, el centro vecinal podría prestarle dinero para que pueda recuperar su economía, pero lo hacía imponiendo una serie de requisitos que debían ser cumplidos por quien recibía el préstamo. Entre ellos estaba que Juan efectivamente disminuya sus gastos. Las principales diferencias de pedir dinero a los mercados internacionales y al FMI son que este último presta dinero a una tasa de interés mucho menor a la de los mercados. Además, a estos les interesa muy poco lo que el país puede hacer con el tal dinero, solo les importa que pague el préstamo con sus respectivos intereses. Las condiciones del FMI tocan puntos respecto a la política monetaria, es decir, las acciones que debe tomar el Banco Central respecto a la economía en general. Números oficiales, se refiere a cómo el INDEC da a conocer las estadísticas macroeconómicas. Seguridad social, todo lo respecto al sistema jubilatorio argentino. Subsidios a tarifas y programas sociales. Obra pública, inflación, empleo público y provincias. Cabe destacar que Argentina siempre cumplió con los pagos del FMI, lo que sí, no siempre cumplió con las condiciones que aquel organismo le exigía a cambio de sus préstamos. El objetivo de este video fue explicar al pueblo argentino lo que está pasando con nuestro país y su economía. Pero nos gustaría terminar recalcando que nosotros también somos parte del problema. Desde hace mucho tiempo nuestro país tiene problemas económicos graves y debemos corregirlos. No se cambia desde los gobernantes, son los pueblos los que transforman a las personas que los gobiernan. Si reconocemos que somos parte del problema, entenderemos que al cambiar nosotros, habremos mejorado como sociedad, como país, como nación. No podemos exigir estar mejor cuando queremos evadir una multa pagando una coima de tránsito, cuando destruimos la propiedad pública, cuando estacionamos en doble fila y no respetamos las señales de tránsito, cuando tiramos basura y contaminamos el ambiente, cuando hacemos un machete en un examen, cuando derrochamos agua, luz, gas, etc. Por algo se dice que los pueblos tienen gobiernos que se les parecen. Es simple. Debemos ser distintos para estar distintos. Eso no es difícil de lograr, solo se necesita esfuerzo. Te invitamos a compartir este video para que más compatriotas entiendan qué nos sucede como país y cómo empezar a mejorar. Porque como decía Tomás Bulat, los argentinos no somos ni la peor ni la mejor sociedad del mundo. Pero sin duda, debemos trabajar muy duro para definir nuestro destino.